tanto el doctor Aldo Vázquez como la doctora Inés Tello han debido inhibirse por decoro de intervenir en este caso. Muy bien, nosotros vamos a hablar de esto precisamente con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Bienvenido, doctor Blume, a Exitosa. Muchas gracias, buenas noches. Nuevamente con ustedes en esta oportunidad, con todo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo empezaba este programa diciendo que en realidad nosotros estamos aquí de espectadores viendo aparentemente una pugna de poder dentro del Ministerio Público. Pero ahora estamos frente a lo que ha dicho Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia, que también ha tenido problemas por las declaraciones del asesor y ahora colaboradora eficaz o aspirante a colaborador eficaz Villanueva. Entonces, ella ha hablado sobre un odio y una venganza de Inés Tello. ¿Se puede hablar aquí en estas sedes o instancias de odios y venganzas? Bueno, en primer lugar yo quería, antes de contestar su pregunta, precisar que mi enfoque, mi análisis es, como usted comprenderá, a la luz de la Constitución y de la normativa que regula este tipo de procedimientos. Yo interpreto que la intervención de la hoy suspendida fiscal Benavides se hace en el marco del ejercicio de su derecho de defensa y obviamente en un caso sumamente, digamos, complicado por el nivel de enfrentamiento, de apasionamiento y de pugnas que existen en este momento, lamentablemente, en el Ministerio Público y respecto de la Junta Nacional de Justicia. Es penoso que presenciemos este tipo de espectáculos, que autoridades que juraron respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución se enfrenten en este nivel de conflicto. Esto es lamentable. Ahora, desde el punto de vista constitucional, obviamente que hay que tener en cuenta que la fiscal Benavides, o la hoy suspendida fiscal Benavides, como toda persona procesada y como toda persona denunciada, debe ser investigada en el marco de la presunción de inocencia, en el marco de la carga de la prueba a cargo de quien imputa un hecho y en el marco del respeto al debido proceso en sede administrativa. Y lo que observamos en este caso es que el nivel de enfrentamiento ha complicado mucho las cosas, porque tenemos por un lado una decisión del Congreso de la República que ha destituido a 2 miembros de la Junta. Tenemos por otro lado una decisión del Poder Judicial dictada en una medida cautelar que repone a esos 2 miembros de la Junta. Tenemos de otro lado una demanda que ha ingresado el día de ayer al Tribunal Constitucional por conflicto de competencias y atribuciones, imputándole al Poder Judicial que está menoscabando sus atribuciones al haberse inmiscuido en la decisión del Poder Legislativo de destituir a estos 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y tenemos además una serie de escritos y de recursos presentados en la vía administrativa y además de eso una investigación penal a nivel de la Corte Suprema a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa, que está investigando a la doctora Barret, investigando a la doctora Benavides a raíz de la investigación de la doctora Barreto y en base a la declaración de Villanueva sobre una serie de hechos. Entonces, uno se pregunta, todo lo que está aconteciendo se ajusta al marco constitucional y legal, y obviamente es preocupante porque uno de los elementos para investigar con prolijidad, con independencia y con autonomía es la imparcialidad que debe existir. Y uno se pregunta, digamos, en el sentido más lógico,
puede haber imparcialidad en juzgar a una persona, independientemente de que se trate de la señora Benavides y de lo que se le acusa, por quienes están en este nivel de conflicto, por quienes han sido destituidos, repuestos provisionalmente, con un proceso en el Tribunal Constitucional y además con otro proceso pendiente en donde se va a determinar, porque hay un proceso competencial pendiente de sentencia, si la Junta Nacional de Justicia puede investigar actos de la administración y actos administrativos del Ministerio Público, o debe estar limitada simplemente a los actos jurisdiccionales, es decir, a la labor del fiscal en el ejercicio de su tarea de titular de la acción penal pública y de defensor de la sociedad, pero no en la parte administrativa interna, que eso compete al Ministerio Público como institución. Hay todo un debate al respecto y eso todavía no se ha resuelto. Entonces yo en lo particular pienso que no ha debido actuarse con tanto apresuramiento, y hago una invocación a los miembros de la Junta que actúen con máxima prudencia, y desde mi punto de vista, tanto el doctor Aldo Vázquez como la doctora Inés Tello han debido inhibirse por decoro de intervenir en este caso, porque ellos están obviamente cuestionados, han sido destituidos por el Congreso de la República y están con una destitución suspendida transitoriamente en un proceso de amparo en donde hay una apelación a esa medida cautelar y hay todavía una sentencia pendiente que va a llegar a la larga hasta el Tribunal Constitucional. Doctor, entonces creo que hay apresuramiento. El magistrado Tom Berry, también la doctora Zavala, los dos se querían inhibir. Si se inhibía a Aldo Vázquez y también la doctora Inés Tello, por lo que usted nos está diciendo, entonces no iba a haber siquiera quórum. Bueno, pero es que deberían o bien facilitar el acceso a los secretarios o designar a los reemplazantes, pero sí no por puede. ese tipo de situación. Sí se puede, entonces. No. Sí se puede dar pase a los accesitarios reemplazantes. Desde mi punto de vista, mire, desde mi punto de vista, en este momento, si hay una abstención, habría que ver alguna fórmula o esperar que se defina esa situación. Pero como usted comprenderá, y esto creo que es entendible para cualquier ciudadano, ¿cómo va a juzgar a una persona que ha sido destituido y ha sido cuestionado por esa persona y luego es repuesto transitoriamente por el Poder Judicial? Porque esa reposición es transitoria, no es definitiva. Y es además en una decisión que está impugnada. Lo que pasa es que la impugnación de la medida cautelar no suspende la ejecución de la medida cautelar, pero en algún momento el superior jerárquico va a revisar y es probable que revoque esa medida cautelar. Entonces tenemos la situación de que dos miembros ex miembros de la Junta están en la Junta por un mandato judicial y están resolviendo respecto de quien motivó toda esta situación y provocó la destitución. Entonces, frente a ese nivel de conflicto, lo prudente hubiese sido esperar y no precipitarse. Y creo que esto se va a ir enredando más y van a haber pues procesos a la larga que se van a originar y van a seguir complicando las cosas. Es lamentable. Yo como constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y abogado, veo con profunda preocupación el nivel de enfrentamiento y creo que este país tiene que entender que las instituciones deben funcionar, pero no con este tipo de personajes, y acá es una crítica colectiva, que llegan a este nivel de enfrentamiento. Me parece a mí, y como usted lo ha dicho, sumamente penoso, sumamente preocupante, triste diría yo, que los ciudadanos veamos este nivel de espectáculo que nunca se debe dar en una entidad pública. Y usted ya no me está diciendo ni siquiera de un lado ni del otro, ni siquiera de izquierdas, derechas, el centro, no. Aquí todos los funcionarios públicos que han estado en esa sala han dado un penoso espectáculo. Yo creo que es lamentable decirlo, pero eso es lo que está ocurriendo. Y ojalá a futuro estas situaciones no se vuelvan a repetir. Yo veo, a mí me da pena, la verdad, me da pena porque
tanto, digamos, a esfuerzo para que la Constitución construya un diseño constitucional de respeto a los derechos fundamentales, de distribución de competencias, de instituciones que se supone deben ser sólidas, autónomas, independientes, y estemos presenciando este triste espectáculo en donde vemos todo lo que hemos presenciado. Yo lo lamento muchísimo, la verdad. Y ojalá esto se supere. Le queda la sensación de que han habido dos corrientes muy fuertes, ¿no? Izquierda, derecha, los caviares y todo esto, pero al final, cuando se destapa la olla, todos son iguales, todos quieren el poder, todos quieren manejar y no les importa la institucionalidad, la verdad, la justicia. Exacto, definitivamente. Hay pues una lucha encarnizada de poder. Usted lo dice con toda claridad. Es una lucha encarnizada de poder en donde juegan pues intereses y juegan pasiones. Y eso es pues pernicioso para la salud de la República, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estrictamente legal, lo que yo observo es que el proceso promovido por la fiscal Barreto en realidad está impregnado de un cuestionamiento que podría acarrear la nulidad a futuro, porque la investigación se centra en congresistas que son funcionarios aforados y que tienen privilegios que establece la Constitución y que solamente pueden ser denunciados a nivel de fiscal de la Nación y de fiscales supremos. Y sin embargo, la investigación ha arrancado ahí cuando nunca debió arrancar ahí. Entonces, y es en base a esa investigación que se suspende a la fiscal de la Nación, Benavides, ¿no? Y bueno, y hay toda una secuela de nulidades que en algún momento se van a destapar, van a salir y vamos a ver un espectáculo más complicado todavía. Por eso yo sigo lamentando este triste espectáculo y ojalá esta situación se supere. No puede ser que el país tenga que presenciar este nivel de enfrentamiento entre autoridades. Es triste y penoso, vuelvo a repetir. Pero ¿qué es lo que hay tan jugoso en el Ministerio Público? Es decir, usted me dice es el poder, pero el poder ahora se convierte pues en la libertad o en el no encarcelamiento de personas claves, o también se trata de dineros, de no incautaciones y todo esto que todos los peruanos estamos cansados de que no se castigue la corrupción. ¿Qué es lo que ven tan apetitoso en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años para que veamos estos espectáculos tan penosos como usted los ha calificado? La no cárcel, manipular la justicia, hacerse millonarios, el poder. ¿Qué es lo que se ve dentro del Ministerio Público? Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que hay que señalar es que ese nivel de conflicto no solamente se ve en el Ministerio Público, sino se ve también en relación con la Junta Nacional de Justicia. Y creo que tiene que ver con las funciones que cumplen, que son tan importantes y trascendentes. Pues la Junta Nacional de Justicia designa a los jueces y fiscales. Y por otro lado, el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, es el que persigue el delito, lo denuncia y formula la acción penal, y es el que representa a la sociedad en juicio. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en que en el país hay una lucha política de fondo, preñada además de corrupción, es pues una lucha encarnizada que se da entre bandos, y eso ha, digamos, dado curso a una suerte de fenómeno de judicialización de la política y politización de la justicia. Y se ha usado los mecanismos de la justicia para la lucha política. Y eso ha ido poco a poco degenerando y creando sectores de poder, algunos aupados, yo diría,
hablando en términos comparativos, a la ubre estatal, que no quieren soltar el poder y que obviamente quieren seguir manipulando. Entonces, como usted comprenderá, quien maneja la posibilidad de promover una acción penal contra una persona, lograr una prisión preventiva, detenerla y descalificarla políticamente, y quien maneja la designación de jueces y fiscales, que son los que van a decidir de qué lado está la razón y la justicia, pues en esta lucha política, obviamente que son manjares muy apetitosos para que quienes están detrás de todo esto. Y bueno, esto tiene que ver pues con algo de fondo, que es el hecho de que el pueblo peruano tiene que aprender a elegir, porque todo esto deriva de que no han llegado los más calificados a los diversos niveles. Y tenemos que meter también mucha atención en quienes llegan a estas entidades, porque si uno analiza, digamos, a quienes salen de las universidades, de las facultades de Derecho, es penoso observar, pero los que entran al sector público son los que no logran ubicarse en el sector privado y toman al sector público como una tabla de salvación. No son necesariamente, salvo excepciones, por cierto, los mejores. No son los mejores profesionales. Entonces está llegando un grupo de gente que no tiene las calificaciones respectivas a estos cargos tan importantes, y por lo tanto, si usted no tiene elementos que garanticen probidad, idoneidad, autonomía, principios, valores bien puestos, gente auténtica, que no se envilezca con el poder, que no, digamos, llegue a cualquier situación irregular por detentar el poder. Si usted no tiene espíritus altruistas que no ceden ante la tentación del poder, estas cosas ocurren. Claro, entonces, se convierte en un demonio con el poder, por supuesto. Pero usted tiene dos miradas, porque usted es abogado y es constitucionalista. Entonces, me está hablando como abogado porque ha podido ver cómo en la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, que hemos visto cómo se cayó como un castillo de naipes, y el Ministerio Público cómo se viene retrocediendo en la carrera pública de estas dos instituciones. Pero como constitucionalista usted también puede ver que los políticos han retrocedido muchísimo, ¿no? Han retrocedido en los años, tenemos peores políticos, y esto es reflejo de nuestra sociedad, no solamente de que no sabemos escoger, sino que los partidos políticos nos ponen a cualquier cosa, y que nuestra sociedad está cada vez peor. ¿O es que ahora se compra como en mercado persa las curules y cualquier puesto? Mire, yo creo que el país ha experimentado un proceso de deterioro de la clase política peruana, y ese proceso de deterioro ha implicado que los más calificados sean apartados y entre personas que pueden estar bien intencionadas pero que no tienen la formación y el nivel correspondiente. Entonces tenemos una clase política pues que en líneas generales, salvo excepciones, obviamente siempre hay excepciones, no da la talla que requiere el Perú. Recuerde usted, antes teníamos diversos partidos políticos, y con políticos de primer nivel en todos los partidos políticos. Recuerde usted el caso de Víctor Raúl de la Torre en el APRA. Recuerde el caso de Luis Bedoya Reyes en el PPC, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry en Acción Popular, el señor Jorge del Prado en la izquierda, el señor Malpica en la izquierda, ¿no? Personajes que, a pesar de sus diferencias, tenían una formación política sólida, y los partidos estaban dentro, a pesar de las circunstancias, más o menos consolidados. Pero poco a poco esto se ha ido deteriorando, y hay elementos que han sido como, digamos, detonantes de esta situación. Por ejemplo, yo cuestiono mucho, y esto no está en la Constitución,
el voto preferencial. Porque el voto preferencial, que hay que tenerlo en cuenta, fue creado por primera vez en el Perú por una dictadura. Porque cuando el general Francisco Morales Bermúdez decide devolverle el poder a la civilidad, pero exige una convocatoria a una asamblea constituyente para hacer la Constitución de 1979, en la convocatoria a elecciones para 100 peruanos que fueran constituyentes, plantea el voto preferencial. Y luego, cuando ya triunfa el arquitecto Belaúnde y asume su gobierno en 1980, en ese periodo se crea el voto preferencial para los congresistas. Y desde que el voto preferencial se ha creado, se ha metido un germen de destrucción de los partidos políticos. Porque un partido político tiene que ser una organización de ideología o doctrina, de programa de gobierno y de organización, en donde la gente se forme y logre una carrera política para llegar a los más altos cargos, pero imbuido de una mística partidaria. Pero cuando usted propicia la lucha intestina entre los candidatos y los personalismos para que salga el más votado independientemente del partido, estamos creando ahí un germen de disociación, de separatismo en el mismo partido. Porque el que llega ya no se siente que llega por el partido, sino que llega por sus propios méritos. Y el resultado está en esta atomización del Congreso, en esta división del Congreso. De acuerdo. Entonces, una última consulta, por favor. Las ideas, sí. Solamente para terminar, entonces, ¿cómo hemos terminado así de pronto con personajes como Darwin Espinosa, que no sacan de su bolsillo, sino sacan de los recursos del propio Congreso para inscribir un partido político, y hasta la fotocopia se la tiene que pagar el Congreso de la República con los recursos de todos los peruanos? Es que han llegado pues personas que no dan la talla. Ese es el tema. Y por eso yo digo, el esfuerzo que tenemos que hacer los peruanos es una lucha tremenda para lograr que lleguen los más calificados. Pero no perdamos la fe y la esperanza. Yo ahora estaba en una reunión con un grupo de personas y habían unos ciudadanos chilenos que nos decían, no entendemos cómo el Perú tiene tanto conflicto interno en su clase política, pero económicamente tiene una situación envidiable respecto a los países vecinos, porque nuestro nivel de inflación es pequeña y la macroeconomía está sólida. Entonces, no entendía. Y lo que ocurre es que nos estamos acostumbrando a vivir en una crisis política permanente, a pesar que nuestras reglas económicas consagradas en la Constitución tan sólidas y que el país tiene esperanza de salir adelante. Entonces hay que hacer un esfuerzo nacional, colectivo, para tratar de superar esta situación, y en ese sentido pues yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Los medios de comunicación, personas que estamos comprometidas con cierta problemática, que tenemos una especialidad, y bueno, eso es lo que pienso yo, a usted, a mí y a tantos otros peruanos nos mueve a salir, participar, exponer, exigir, reclamar, y eso tenemos que hacer. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.